Muy bien, pues y como Julio lo había anunciado, ya estamos pues a instantes de empezar el análisis de este tema, para lo cual hay que presentar y darle la bienvenida ya a nuestros dos primeros invitados de esta mañana. Estamos con el congresista José Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, y también con Fernando Andrade, parlamentario y presidente de la Comisión de Economía del Legislativo. ¿Cómo están? Buenos días con ambos. Buenos días. Gracias por acompañarnos y en principio para empezar con todo el desglose de esta información, quería trasladar la interrogante con esta Gutiérrez en relación a uno de los principales cuestionamientos. ¿Por qué es que ese tema se vio en la Comisión de Presupuesto y no en el de Economía o en el de Trabajo o en el de Descentralización? Esa es una de las principales críticas que se ha escuchado al momento. A ver, Jennifer, yo creo que el país tiene que saber que, a diferencia de todos los intentos de reforma en materia de servicio civil, esta tiene un componente interesante que es su financiamiento. Y naturalmente eso tiene mucho que ver con el tema de la hacienda pública, que es, si se quiere, responsabilidad de todos los peruanos cuidarla, y el ente especializado para ir monitoreando este tema es la Comisión de Presupuesto, y naturalmente allí hay conceptos muy importantes en la nueva ley del servicio civil que involucra necesariamente la participación de los actores vinculados a la hacienda pública, y naturalmente allí ha estado el fundamento central, aun cuando, digamos, ha existido también la participación plena de la Comisión de Trabajo como una comisión especializada en ver el tema que involucra en sí derechos de orden fundamental con relación a los trabajadores. Y eso le da garantía de que puede ejecutarse. Congresista Andrade, hay una serie de temas. Y bueno, lo que hemos visto pues a través de las redes sociales es que hay muchas interrogantes porque hay mucha desconfianza. De repente se falló en el tema de la comunicación, en la información en relación a esta normativa. Sí, yo creo que lo que hay que dar aquí es tranquilidad, porque la gente se ha guiado mucho por las informaciones a veces bien intencionadas, porque lo que hemos tenido nosotros aquí ha sido un proyecto de ley que trajo el Ejecutivo, que se ha ido mejorando constantemente. A raíz de las cosas que se veían, oye, esto no puede ser, hay que mejorarlo. Se mejoró, se mejoró, se mejoró. Hemos estado a veces 15 horas seguidas trabajando en este proyecto y no concluimos. Y eso llegó pues de ese análisis sacar algunas conclusiones para mejorar el proyecto. Y no contentos con eso, la siguiente vez nuevamente nos reunimos y no terminábamos todavía de analizar estas mejoras que se ha podido hacer. Entonces ha tenido mejoras tras mejoras, e inclusive el día de ayer tuvimos una última o penúltima propuesta a las 10 de la mañana y no con eso se terminó, porque a las 3 de la tarde tuvimos otra propuesta con mejora. Entonces lo que ha pasado es que muchos de los que están analizando se han quedado en la primera propuesta, en la versión original del Ejecutivo, pero en el Parlamento hemos mejorado muchísimo, muchísimo lo que fue el original. No es una norma improvisada. Así es, entonces se ha mejorado y esperemos pues que ahora con estas informaciones la gente pueda tener más calma, porque realmente es muy beneficiosa para el país, que es lo más importante. Congresista Gutiérrez, bueno, el último cuarto intermedio que se solicitó tenía como propósito lo que indica el congresista Andrade, ¿no? Tratar de incorporar todas estas observaciones, sugerencias o comentarios que se hacían a la norma. ¿Cuáles son, podríamos decir, los últimos alcances que se incorporaron a la ley de servicio civil antes de su aprobación? A ver, Julio, se han hecho precisiones con relación a la redacción, porque sonaba un poco diferente, o si quiere un poco lesivo al interés de la gran mayoría de trabajadores, el tema de la ineficiencia comprobada, y la congresista Marisol Pérez Tello propuso que modifiquemos eso por desaprobado únicamente, para hacer que simplemente en la calificación, en las variables que se tiene ahí, pueda establecerse un criterio de búsqueda de los 6 meses posteriores a la supresión de puestos o a la ineficiencia, pueda el trabajador lograr optar a postular a otro cargo y no quedar pues simplemente en las afueras de una expectativa estrictamente laboral, ¿no? Congresista Andrade, yo quiero preguntarle y trasladar una pregunta que nos hace Hugo Gallegos a través de nuestras redes, y dice lo siguiente, ¿no? Se indica que si un grupo de trabajadores sale por tercera vez en el 10% inferior de las evaluaciones, ¿saldría de la administración pública? ¿Esto se llegó a aprobar o no? ¿Es así? ¿Es válida esta consulta? No. Bueno, no. Lo que se quiere aquí, primero, esta ley está hecho para ¿quiénes? Para que todos los servidores públicos nos atiendan bien a nosotros.
Nosotros que somos el público, el que queremos que nos atiendan bien, para ellos está. Para ello se quiere dar esta ley para tanto que los trabajadores tengamos los mejores trabajadores al servicio de los ciudadanos. Ese es el objetivo de esta ley. Y aquí obviamente que cuando se habla de evaluaciones, tú tienes que evaluar pues que también va a servir para los ascensos y la parte económica. Eso tiene que sentirse y ver quiénes son. El 100% imposible que sean buenos, siempre hay alguien que va a destacar, por eso que se ponen topes, ¿no? Mire, el 5, el 6, el 10% van a ser los excepcionales, los que han dado mejor servicio, los que están haciendo bien su trabajo, y obviamente que esos tienen que ser remunerados y mejorados. Pero también tenemos la cola, digamos. Así es, promovidos. ¿Y pero, los que quedan abajo? Pero también tenemos la cola, ¿no? Oye, no porque yo ya estoy ahora trabajando en la administración pública, sabes que me rasco la panza, como se dice, y ya no voy a hacer nada, y todos los fines de mes quiero cobrar, ¿no? Y encima que me promuevan, no te pases, pues, ¿no? Entonces tiene que haber alguna discriminación entre el que es buen trabajador, el que es cumplidor y el que no hace nada, y esas son las diferencias, pues, porque no podemos tener en una administración pública personas que no están trabajando para servir a los demás ciudadanos. Con esto, Gutiérrez, también hay una serie de confusiones que vemos pues que se trasladan a través de las redes sociales en relación a algunos temas, ¿no? Y sobre todo si es que escuchamos a un congresista, al congresista Lescano, decir de que, bueno, se está violando los derechos constitucionales de los trabajadores, entonces es lógico que haya cierto temor. ¿Qué hay de cierto con el tema de que restringe la negociación colectiva para solicitar esas mejoras económicas o remunerativas? A ver, los derechos colectivos de los trabajadores está plasmado a partir del artículo 40 y parece que no se quiere entender en su real dimensión. Nosotros partimos reconociendo que el Perú ha suscrito el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo y allí se expresa una serie de derechos que es para el sector público y para el sector privado dentro de un Estado. Y la Constitución Política del Perú recoge ese espíritu de esa suscripción de convenio e introduce algunos artículos en la misma Constitución, como el 28, por ejemplo, que establece la negociación colectiva. Naturalmente, en un tema genérico, implica que hay que desarrollar esa norma ya en el bloque constitucional de normas y hacer que haya decretos supremos, leyes que implementen ese proceso. Naturalmente allí nosotros hoy día lo que hemos hecho es ejercer esa facultad de poder implementar ese mandato de orden constitucional. De esta manera que hemos actuado coherentes con el respeto a la estabilidad jurídica que tiene el Perú y que eso no solamente es aplicable para los contratos, digamos, con los sectores privados, sino es aplicable para este contrato social que tenemos con los trabajadores del Perú. Hay un propósito muy noble, hay un propósito que realmente se va a sentir cuando se aplique la ley. Tanto nos han cuestionado cuando aprobamos la ley del magisterio, la reforma, que también parece que todas las reformas tienen de por sí un temor. Es que los pero cambios cuando a nadie les gusta, ¿no? Cuando ya se aplica, empiezan a ver las bondades de la nueva ley y naturalmente buscamos estándares de calidad para beneficiar a los millones de peruanos, pero también por otro lado garantizamos el derecho del trabajador. Eso está hoy día, por eso es que tal vez desproporcionadamente es la reacción de los líderes sindicales a quienes le invitamos más bien a trabajar juntos para que esta implementación de la norma que preveemos sea en 6 años, pueda estar acompañado por ellos, de tal manera que esas garantías que nosotros le damos hoy en este medio y lo dimos en el Pleno del Parlamento, diciéndoles que está garantizado la estabilidad de los trabajadores, no sea un discurso. Todo lo contrario, sea parte de una consecuencia natural y de lo que nosotros prácticamente queremos para los peruanos y que no hay que desangrarnos entre peruanos, todo lo contrario, hay que asumir una posición constructiva, propositiva y que los grandes beneficiarios sean, aparte de los trabajadores, los peruanos que van a recibir los servicios, ¿no? Así es, bueno, en todo caso, pues todo es perfectible, ¿no? Ahora, también hay otro cuestionamiento con el Andrade que va en relación a que esta normativa podría establecer algunos mecanismos para promover despidos arbitrarios, como por ejemplo, ¿no? El tema de que si es que hay una reestructuración en alguna de estas instituciones o si incluso se introduce nuevas tecnologías, se podría cesar a algunos trabajadores. Sí, mira, lo anecdótico de esta ley o de estos debates que has tenido en el Parlamento es que los que más se han opuesto son los que más trabajadores despidieron en el pasado. Sí, el caso de la situación, ¿no? Castañeda, por ejemplo, y su grupo
que despidió muchísima gente en el Seguro Social, y el grupo de los fujimoristas, que despidieron como nunca antes en la historia del Perú. Ellos son los que más se han opuesto. Y la verdad que me alegro que el congresista diga que no se va a despedir, porque los otros ya saben lo que es malo los despidos, y después por eso vinieron la primera lista de reposición, la segunda, la cuarta lista, y ahí ya están preparando la quinta y la sexta lista para reponer. Entonces, y en base a esa experiencia, pues ya se sabe que eso no se va a hacer. Me alegro que los otros se hayan dado cuenta de lo malo que hicieron y ahora que no se repita. Y eso pues te dice que hay más estabilidad para las personas. Ahora, una ley solo con los del sistema del CAS, ¿no? Más de 200.000 trabajadores que van a tener una estabilidad que antes no tenían. Ellos están ganando. Y es el grueso, ¿no? Con el 43% de los trabajadores en la parte estatal. Yo anteriormente he sido alcalde, y como alcalde yo veía esa diferencia entre, en una misma oficina, uno que tenía estabilidad, uno que lo estaban sacando, uno que está... O sea, esas cosas que ahora ya van a ser un solo sistema para todos, es el beneficio que se tiene esta ley. Inclusive para los pagos de gratificación. De gratificación, ¿no? por fiestas patrias, por Navidad, también van a acogerse a todos. En realidad busca, es decir, los que se terminan beneficiando con esta norma directamente van a ser los que están en regímenes diferentes de la 726 o de la 276 o la 728. Es decir, los que no están en planilla y trabajan en el Estado, ellos van a beneficiarse de todas maneras. Más de 200.000. Más de 200.000 peruanos. Yo quisiera trasladarles otra de las inquietudes y tratemos de responder directamente a algunas consultas que nos hacen los servidores públicos que nos están escribiendo por las redes. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cómo van a ser los criterios de evaluación dentro de una entidad? ¿Existe alguna política, algún criterio previsto, o al libre albedrío del jefe de turno, del jefe que tienen, van a ser los procesos de evaluación anual que se va a hacer a los trabajadores bajo este régimen? Congresista Gutiérrez, por favor. A ver, Julio, la evaluación tiene que ser siempre predictible. Es decir, tiene que haber parámetros de evaluación antes de que sea sometido el trabajador a las mismas. Eso implica que hay metas que cumplir. Eso implica que el Estado se obliga a capacitar al trabajador para que los estándares ya materia, digamos, de lo deseado sean prácticamente cumplidos. Por eso es que la evaluación ahora es por puesto de trabajo. No es por grupos ocupacionales, no es por un tema abierto donde a la secretaria hay que evaluarle de igual manera que se evalúa a un jefe de gabinete, donde al presupuestólogo hay que evaluarlo con lo que hace. No, no. Es en cumplimiento de su función, y algo que introdujo muy bien el congresista Daniel Abugataz en pleno debate, hizo una propuesta muy interesante, que estas metas no sean secretas, pues, que sean publicadas en el portal de cada entidad, y que el trabajador agarre su hoja y diga, bueno, pues yo tengo que producir mínimo 10 proyectos por mes, ¿no es cierto? El que es proyectista. Y el presupuestólogo tiene que decir, yo tengo que cumplir estas metas de acuerdo al cronograma que tengo. Y en fin, y todos pasan a cumplir. Lo que hoy día hacen eso, pero en términos cuantificables, lo que no existe. De tal manera que hoy día usted encuentra trabajadores muy prolijos, muy serios, que responden a las expectativas del país, trabajan bien y debe pagársele bien. Pero hay trabajadores que les interesa un comino, discúlpame, pero que les interesa un comino, que van a sus centros de trabajo, pero su producción es bastante baja o, si se quiere, nula. Entonces, ese equilibrio hoy día no puede tener el mismo tratamiento, ¿no? Para terminar de responder esa pregunta, es que van a haber criterios clarísimos sobre los cuales se va a evaluar, y que tengan que ver, ¿no?, con el tipo de función que una persona realiza. Una persona que esté en la parte administrativa no le van a evaluar por criterios de ingeniería, sino en su campo. Naturalmente. Finalmente, congresista Andrade, yo quisiera preguntarle cuál es el siguiente paso. Ayer se aprobó en el Congreso, luego tendríamos que estar al pendiente del reglamento de esta ley. ¿Cuáles son los plazos que se han dado? ¿Cuándo podríamos ya tener, podríamos decir, listo para su aplicación, su implementación, toda esta norma? Sí, lo has dicho muy bien. Ahora viene la promulgación por parte del presidente y después viene la implementación, que va a durar varios años. No solo es este gobierno, el siguiente gobierno también va a trabajar estas implementaciones, porque tenemos que, en cierta forma, modernizar toda la estructura del Estado, y eso pues toma tiempo. Y no solo tiempo, sino plata también, porque esto viene con sus aumentos. Y eso que, fíjate, en estos momentos hay 120 formas de cobrar dentro de la administración pública, que es un rompecabezas pues inmanejable. Ahora vamos a estar más formalizados con esto y vamos a tener más orden
y también pues las personas que van a poderse intercambiar, porque tú antes estabas trabajando en un municipio, puedes pasar a trabajar a la región o puedes pasar a trabajar a un ministerio. Antes no había esa facilidad, ahora se tiene con esta ley. Entonces es cuestión de tiempo y paciencia que vamos a tener que tener para esta implementación que va a durar pues varios años. Claro, de lo que se trata es abrir pues una línea de carrera, modernizar el Estado, ¿no? Mejorar toda la organización del aparato estatal. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana. No es la última vez que vamos a conversar porque continuamos, ¿no?, desarrollando y haciendo el análisis de esta normativa que obviamente interesa a todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Julio, vamos a hacer una pausa. Y antes de hacer la pausa quiero agradecer al